Hola, hoy vamos a hablar de las otras 5G que debe conocerse sobre China. La primera de ellas es grandeza. China es un país grande, por supuesto. A nivel de la población somos casi 1.400 millones de habitantes. A nivel de superficie territorial tenemos casi 9.600.000 kilómetros cuadrados. Grandes ríos como río Yangtze, que sería el tercer río más largo del mundo, con sus 6.300 kilómetros, y el río Amarillo, que sería el quinto río más largo del mundo, con sus 5.450 kilómetros. Grandes cordilleras, como la Himalaya, ocuparía la cordillera más alta del mundo, y la cordillera Kunlun es la quinta más larga del mundo con sus 3.000 kilómetros. Grandes lagos como Dongting, Poyang, Taihu y las montañas más famosas de toda China son Taishan, Huashan, Hengshan, Songshan. En Europa Mundo vamos a visitar dos de esas 4 montañas más importantes en toda China. La segunda G es gente. Aquí tenemos que romper un estereotipo de que todos los chinos somos iguales. No, están muy equivocados. China es un estado multinacional, formado por 56 grupos étnicos, de los cuales el grupo mayoritario es el Han, ocuparía el 91%, es decir, unos 1.250 millones de habitantes. De los otros 55 grupos étnicos destacaríamos los Zhuang, que tendría unos 16 millones de habitantes, y hay otros grupos étnicos importantes que superan el millón de la población, que son los Miao, los Hui, chinos musulmanes, los manchúes, los uigures, los mongoles, etc. La tercera G es la gastronomía china. En el occidente la gente suele pensar de que la base de alimentación en China es el arroz. En cierto modo es correcto. No obstante, en el norte de China la base de alimentación es harina, es decir, pasta. De hecho, la pasta es un invento chino que muchos siglos después Marco Polo se lo llevó a Italia. En general, existen 8 escuelas culinarias en la gastronomía china. En esa diapositiva lo podemos mirar. Pero a grandes rasgos, la comida china del norte es más salada, con mucha salsa de soja. La comida del sur, como de Cantón, es más dulce. La comida del este es más agria y la comida del oeste interior, como en Sichuan, es muy picante. Una de las marcas idiosincráticas más importantes en la comida china es el hecho de utilizar los palillos. Se dicen cuando utilizamos los palillos ejercitamos al mismo tiempo más de 80 articulaciones y 50 músculos relacionados con el sistema nervioso craneal. Es decir, cuando comemos ejercitamos el cerebro. ¿No es matar 2 pájaros y un tiro? Y los chinos antiguos, al ver el hecho de que los palillos siempre tienen que ir de 2 en 2, es señal de la unión
matrimonial quiere decir utilizar los palillos te hace la vida conyugal más feliz hasta la vejez y nunca se separan. La cuarta G son los genios y las grandes contribuciones de la civilización china para la humanidad. El primer genio más importante es el Confucio, Confuzi, es decir, Kong el sabio. A pesar de que la gente en el occidente puede pensar de que el confucianismo es una religión, pero no, realmente Confucio fue un filósofo, un teórico, un fundador de un sistema ético que vivió hace más de 2500 años en una China feudal. En esta diapositiva podemos conocer algunas de las citas más importantes de las analectas de Confucio. Aquí me gustaría destacar una frase que solemos aplicar en el turismo, es decir, siempre es una gran alegría recibir a amigos que vienen de lejos. El segundo genio importante en la historia china es Lao Tzu, es decir, Lao el sabio. Lao Tzu sí que es el fundador del taoísmo. El Tao significa camino, sendero. El taoísmo cree que uno tiene que ser integrado con la naturaleza y que todos los seres vivos tienen una energía vital que fluye en ella. Los conceptos de yin y yang también son del taoísmo. Son dos fuerzas contrarias, complementarias, que pueden conseguir un equilibrio. Este concepto también es ampliamente utilizado en la medicina tradicional china que vamos a ver a continuación. Una de las contribuciones más grandes de la civilización china es la medicina tradicional china. La medicina tradicional china es una tradición milenaria. Ofrece múltiples opciones para la prevención y tratamiento de enfermedades físicas, mentales y espirituales. A través de la combinación de uso de hierbas medicinales, técnicas como acupuntura, masaje, qigong, maxipustión, varias. Y también para la medicina tradicional china es importante una buena alimentación, una alimentación equilibrada, porque de esta manera la energía vital, que es qi, será abundante y los órganos estarán bien nutridos y nuestro cuerpo estará en equilibrio. De esta manera no nos pueden atacar las enfermedades. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la jardinería china. Hay varios elementos que son esenciales en la jardinería china, como son las colinas artificiales, estanques, peces, pabellones, puentes, etc. La mayor diferencia entre la jardinería china y la jardinería occidental es que esta última persigue el principio de geometría, mientras la jardinería china intenta conseguir armonía entre el paisaje natural y el sentimiento de los visitantes. En cuanto a la arquitectura tradicional china,
que tiene mucha influencia en toda Asia, se puede agrupar en arquitectura imperial, que tiene unos requisitos exclusivos o reservados para este tipo de arquitectura y su representación son la ciudad prohibida, el templo de cielo que en Europa Mundo vamos a visitar. Y luego arquitectura de jardinerías, que ya lo vimos antes. La arquitectura religiosa, que son los monasterios, los templos, pagodas, etc., que en nuestro viaje por China vamos a visitar una buena representación de ellas. Y lo último es la arquitectura popular. Es decir, en el norte, por ejemplo, vamos a poder visitar en Beijing una casa con patios, Siheyuan. En la ruta sur vamos a visitar en el poblado Dong las casas sobre pilotes, Diaojiulou. Todo el mundo ya lo sabe, que China contribuyó a la civilización de la humanidad con 4 inventos importantes, como son la pólvora, la brújula, la impresión y el papel. Pero aparte, también contribuimos con producción de seda, de porcelana, la producción de té y también hay varios inventos que se le atribuye al chino antiguo, que serían el detector de terremotos, el paraguas y algunos dicen incluso el cepillo de dientes. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, pero en nuestros viajes a China se lo contaremos todo. Aquí llegamos a la última y la quinta G que se deben conocer sobre China, que es una guía abreviada sobre los viajes. Nos vamos a hablar de fechas importantes, que ha sido difícil escoger estas fechas en más de 4.000 años de historia. Vamos a hablar de tradiciones, fiestas, la sociedad actual y un pequeño resumen de las rutas de Europa Mundo por China. Fechas importantes en la historia china. Hemos seleccionado 5 dinastías, que sería la primera, la dinastía Qin, se escribe QIN, que es la primera dinastía que unificó toda China, cuya capital es Xi'an. La segunda dinastía importante es la dinastía Tang. Son casi 3 siglos de prosperidad, floreciendo grandes poetas, eruditos, etc. Y las 3 últimas dinastías, que son la dinastía Yuan, la dinastía de los mongoles, la dinastía Ming, que era otra época de 300 años de prosperidad, y la dinastía Qing, que es la última. La curiosidad de la historia china es que la primera es Qin, se escribe Q-I-N y la Q se pronuncia como CH, es decir, Qin, China. Algunos dicen el nombre de China viene de esta dinastía. Ahora, la última dinastía es Qing, Q-I-N-G. No podemos equivocarnos entre Qin y Qing porque equivocaríamos nada menos que 2000 años. También ya se saben que en China nos regimos por 2 calendarios, las fiestas oficiales por el calendario occidental, pero las fiestas importantes se rigen por el calendario lunar. Por ejemplo, el Año Nuevo Chino, la fiesta de la primavera, el Festival de la Luna, el
el horóscopo chino, aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuándo es el Día de los Enamorados según el calendario chino? Pues se lo explicamos en chino. Sobre cómo es la China, la sociedad actual, en esta diapositiva tiene algunos indicadores económicos que ustedes ya lo saben, pero si tienen curiosidad pueden echar un vistazo. Nuestro presidente se llama Xi Jinping. El poder legislativo está en la Asamblea Popular Nacional y el poder ejecutivo está en el Consejo de Estado. En 1980, China empezó con una apertura y reforma económica. Pues 4 décadas después, el resultado es ahora China es la segunda mayor economía mundial. Desde un país que éramos totalmente made in China barato, como todo el mundo lo sabe, hasta este último plan quinquenal del gobierno chino que pone énfasis en I+D, energías renovables y tecnologías. Nos llamará también la atención cuando viajemos por China ver a la gente sale a la calle sin dinero físico, sin tarjeta bancaria, porque todo se hace a través de móviles. Ya les explicaremos cómo ha sido la evolución económica en esos 40 años. Ahora existe una brecha importante entre vida rural y la vida urbana. La esperanza de vida era de 66 años en 1979 hasta 2016 era de 76 años, tanto para hombres como para mujeres. Ahora vamos a hablar sobre las rutas de Europamundo en China. Principalmente hay 2 rutas, la ruta del norte y la ruta del sur. En esa diapositiva podemos ver a 3 ciudades que vamos a visitar en la ruta norte, que es Pingyao, la ciudad china mejor conservada, patrimonio de UNESCO, Wutaishan, que es una montaña del budismo importantísima en toda China, donde la suma de templos y monasterios es superior a centenares. También vemos al templo de Confucio. Ahí nuestros guías les explicarán doctrinas de Confucio, pensamientos, el por qué era tan importante en la sociedad china y sigue siendo tan importante para nosotros. En esa diapositiva veremos algunos de los paisajes que vamos a visitar en la Ruta Sur. La Ruta Sur es muy paisajística, de costumbre, de tradiciones. Vemos el puente de viento y lluvia del poblado Tong, también veremos su traje típico y por supuesto el famoso crucero por el río Li. Es decir, la ruta norte y la ruta sur se encuentra en Xi'an y este año como novedad Europa Mundo ofrece la posibilidad de visitar a la Reserva Natural de Oso Panda, una visita muy tierna y soñada por todo el mundo. Y Europa Mundo somos pocos operadores extranjeros que ofrecemos esta posibilidad.
Amigos, hasta aquí nuestra presentación sobre las otras 5 Gs que deben conocerse sobre China. Repetimos: grandeza, gente, gastronomía, genios y contribuciones chinas a la humanidad y un pequeño guía de viaje. Yo soy Lin Men o Meng Lin chino, guía de Europa Mundo en China. Mis compañeros y yo les esperaremos con los brazos abiertos porque, como diría Confucio, sería una gran alegría para todos nosotros recibirles en China, mi maravilloso país. Gracias.